Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Miguel Ángel Vargas transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol y de la lluvia aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, fruto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacífico.com. Hoy es martes, es 18 de agosto y saludamos a quienes nos escuchan en los 5 municipios de la zona metropolitana de la capital colimense, pero también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán y alrededores a través de Max 105.3. Y obviamente damos la bienvenida de igual manera y con muchísimo gusto a quienes comienzan a seguirnos en la transmisión que hacemos vía Facebook, en el Facebook Live, en la cuenta, obviamente, en esta red social de Estación Pacífico, facebook.com/es Pacífico. Les agradezco esta mañana su compañía, que con ella nos estén reiterando su preferencia, y de este lado hacia allá esperamos corresponderles no solamente con mucha información útil para todos ustedes, para arrancar su día bien informados con todo lo que necesitan saber, sino con una información que sea fruto de un proceso periodístico riguroso, serio, contextualizado, para entender bien primero la realidad colimense y mexicana, poderla explicar adecuadamente y, en segunda instancia y tal vez como una consecuencia no planeada, poder influir positivamente en ella. Eso es lo que buscamos hacer todos los días desde estos micrófonos, con todo el trabajo de un equipo periodístico que no solamente siente el compromiso de su chamba, sino que la disfrutamos día con día. ¿De qué vamos a platicar en las próximas 2 horas? ¿Qué temas hay en el menú de este programa? Bueno, vamos a presentarles la actualización de la pandemia, los datos tanto a nivel nacional como estatal, un día lunes que también en cuanto a cantidad de casos no fue tan alto ni en lo local ni en lo nacional. A veces había rebotes después de domingos que por cuestiones administrativas pues se registran menos casos y menos defunciones, al menos en el ámbito nacional. Pues ayer lunes no hubo un gran rebote y estaremos actualizando la información. Obviamente también les vamos a comentar del paso del huracán Genevieve por el Pacífico mexicano. Está pasando por frente a las costas de Colima, va paralelo y un poco abriéndose pues hacia el interior del Océano Pacífico. Se ha convertido en huracán categoría 3 y de ello estaremos platicando. Se esperaban durante la madrugada fuertes lluvias. A partir de las 5 de la mañana ha comenzado a llover de manera moderada allá en el puerto de Manzanillo. Acá en la capital nos quedamos esperando, ¿no? Estábamos esperando una noche de tormentas que como tal no llegó. Algo de lluvia hubo en algunas zonas, pero muchas zonas de la ciudad que han despertado pues mayoritariamente con pisos, con calles secas. Así es que de cualquier manera vamos a abordar el tema y tendremos todos los detalles, porque la preocupación no ha pasado. Es un huracán categoría 3, recordemos, la mayor categoría es categoría 5 en esta escala Saffir-Simpson, pero este paso de este huracán no es un fenómeno hidrometeorológico que haya concluido, ni mucho menos sus afectaciones para el territorio nacional y para el territorio colimense, y estaremos compartiéndoles todos los detalles. En cuanto a temas que no tienen que ver con la pandemia ni con el clima, pues también les vamos a platicar de una denuncia que presentó y dio a conocer su presentación la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez. Está acusando a un, en este momento ya, ex trabajador del área de recursos humanos del propio ayuntamiento de peculado. No explicó todo el detalle de exactamente
a qué se refiere, por qué peculado, qué tranza le cacharon o qué tranza le acusan. Entendemos por lo que se dijo que tiene que ver con contrataciones laborales en su área, ¿no? O sea, como falsear información y obtener recursos de eso. Algo por ahí. Fue un poco críptica las declaraciones, pero las estaremos compartiendo porque es un tema pues relevante y ya le tendremos también los detalles. ¿Con quién vamos a platicar esta mañana? Muchas entrevistas por ahí de las 7:45 de la mañana. Vamos a conversar con Alfredo Chávez, titular de, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Con él vamos a platicar de pues qué efectos ha tenido en materia de seguridad esta pandemia. Hay más gente en sus casas, menos gente en las calles. Esto puede tener algún efecto sobre ciertos delitos patrimoniales y sobre otros. Hay también mayores necesidades económicas. Esto se ha visto en delitos patrimoniales. ¿De qué tipo? De todo ello estaremos conversando con Alfredo Chávez, quien encabeza el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Despuesito de las 8 de la mañana vamos a tener una llamada breve para actualizar la información sobre este huracán categoría 3 con Ricardo Ursúa, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil. ¿Cuál es el reporte que se tiene de los 10 municipios del estado? ¿En qué momento esperan lo peor? ¿Siguen en alerta o ya pasó? ¿Hubo algún daño? Entendemos que no, ha llovido poco en el estado, pero estaremos actualizando la información con la gente de Protección Civil Estatal. Despuesito de las 8:15 de la mañana vamos a platicar con el diputado local de la bancada del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez, que el día de ayer nos hacía algunos comentarios sobre lo que se aprobó el viernes en el Congreso del Estado, que él no estuvo en la sesión relacionado con los sueldos. Criticaba catalogaba como muy menores los ahorros que se podían dar y hablaba de una propuesta alterna que él había presentado meses atrás, y de ello estaremos conversando con el diputado Paco Rodríguez. Y después de las 8:40 de la mañana vamos a tener una conversación que me parece estará muy interesante con Michael Hirsch. Él es médico, es cirujano plástico, pero a lo largo de esta pandemia, pues ustedes entenderán, en medio de una pandemia con hospitales ocupados, pues hay mucha gente, muy poca gente que está haciendo cuestiones estéticas, que sí la hay, pero pues parte de su tiempo lo ha dedicado, obviamente además de cirujano plástico, antes de eso es médico general, ¿no? Y se ha puesto a estudiar el tema COVID y a ayudar a mucha gente en el tema COVID, a muchos pacientes en el tema de esta compleja enfermedad. ¿Es solo una enfermedad respiratoria o qué tipo de daños causa? ¿Solo paracetamol y esperar que todo vaya bien? ¿O qué tipo de tratamientos, atacando qué, entendiendo qué? Es importante la detección temprana. ¿Qué hacer en caso de que se sospeche? Y todo este tipo de cosas vamos a estar conversando también, lo relacionado con la prevención, con el doctor Michael Hirsch, una conversación que, insisto, creo que será no solamente interesante, sino muy útil para toda la gente que nos está escuchando, toda la gente que comienza cada vez más, y de esto quisiera insistir, por desgracia, a cada vez más gente le comienza a caer cerca el tema COVID, los contagios, las preocupaciones, y ahí comienzan a analizarse cosas que quizás previamente no se habían analizado. ¿Cómo estar seguro del diagnóstico? ¿Cómo, en términos prácticos, hacer lo necesario para una detección temprana? Sobre todo entendiendo las condiciones en el sector salud. ¿Le están haciendo pruebas a todos en el momento que vayas o solo los que representan más riesgo? Sin una detección temprana, sin un diagnóstico confirmado con prueba de laboratorio, con prueba PCR, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tratamiento empezamos? ¿Qué medidas? Además de las obvias, pues del aislamiento y demás, todo esto comienza a ser cosas que cruzan la mente de cada vez más gente. Antes consumíamos la información sobre la pandemia
pues como un espectáculo que quizás nos parecía ajeno o cuya afectación solamente personal era pues que no estábamos yendo a trabajar, que algunos habían cambiado radicalmente las condiciones de empleo, que nuestros hijos no estaban yendo a la escuela con todas las implicaciones prácticas, carga de chamba en la casa que aumentaba para los padres y madres de familia. Ese tipo de cosas sí se sentían en carne propia, pero las afectaciones en cuanto a salud, pues para la mayoría quedaban lejos, ¿no? Era el conocido al que le había pasado, y cada vez se comienza a estrechar el círculo, cada vez esta pandemia y sus problemas de salud nos quedan más cerca, y con ello pues comenzamos a preguntarnos cosas que tal vez antes no nos habíamos preguntado, y de eso vamos a estar platicando. Les repito, 7:45, Alfredo Chávez, del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ¿no? Delitos patrimoniales y la pandemia, cómo se están viviendo las cosas. A las 8 de la mañana tocaremos base con la Unidad Estatal de Protección Civil para ver pues si ya nos despreocupamos de Geniv o si seguimos alerta. A las 8:15 con el diputado local del PAN platicaremos de cómo evalúa este tema para la reducción de sueldos y canalización de estos recursos para atender la pandemia del Congreso del Estado. Y a las 8:40 con el doctor Michael Hirsch, que ha dedicado su tiempo y su conocimiento a ayudar a la gente con estos complejos temas de salud por el SARS-CoV-2. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, además de por la transmisión de Facebook, vía WhatsApp en el 312-171-0598. Les repito el número, 312-171-0598. Dicho lo dicho, anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Vamos actualizando día con día cuando el gobierno de México, despuesito de las 19 horas, presenta la actualización de datos de las últimas 24 horas. Actualizamos nosotros la gráfica y en ella puede verse, ya percibo yo con mayor claridad, pues la desaceleración de contagios. No que el problema haya pasado, simplemente que está creciendo con menor velocidad, es decir, vamos en la dirección correcta. Sí, 57,023 muertos después, pero vamos en la dirección correcta. En las últimas 24 horas, día lunes, día que a veces hay rebote después de los domingos con complicaciones administrativas, para registrar adecuadamente los nuevos casos y las defunciones. Día lunes, ayer se actualizaron los datos y se acumularon 3,571 nuevos casos en las últimas 24 horas. Con eso se llegó a un total acumulado de 525,733 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. De ellos se estima que el 7% está activo, más de 37,000, para ser específicos, 37,867 nuevos casos activos estimados. Hay otros 78,431 casos considerados como sospechosos. Esto a nivel nacional. E insisto, es importante que se vea la curva. Marcamos ahí con un azul claro los últimos 15 días y pueden ver cómo después de ese pico de casi 10,000 casos en un día, pues se percibe una clara desaceleración en el ritmo de crecimiento de contagios de esta pandemia en el ámbito nacional. Desgraciadamente no se percibe lo mismo en el ámbito local, que podemos ver pues casi mes y medio con un nivel alto de crecimiento de contagios y estable, no creciendo, pues no es una curva ascendente todavía. Sin embargo, la gráfica de nuevos casos no refleja que estemos frenando en el ámbito local todavía la pandemia. No es casualidad que Colima sea uno de los 6 estados, 6 entidades federativas
que se mantienen en semáforo rojo. Más allá de la discusión política, científica, sobre los indicadores que llevan a la determinación del color del semáforo que establece el gobierno de México. Las gráficas muestran tendencias distintas, ¿no? Un crecimiento, cierta estabilización, pero en niveles altos en Colima, por desgracia, y en el ámbito nacional sí se percibe ya una desaceleración en el ritmo de crecimiento de esta pandemia. En el ámbito local, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, obviamente el gobierno del estado, reportó la noche de ayer, ya tardecito, 46 nuevos casos de coronavirus y 10 nuevas defunciones por este padecimiento, con lo cual el estado ha registrado 2.800 casos positivos acumulados, sí, cerrada la cifra, 2.800 casos positivos acumulados y 343 muertes relacionadas con este virus. A través de un comunicado, esta dependencia estatal, informó que los decesos se dieron. 6 mujeres son las que murieron y 4 hombres, todos mayores de 50 años de edad. Eran 4 habitantes de Manzanillo, 4 de Tecomán, 1 de Armería y 1 de Villa de Álvarez. Sobre los nuevos casos, 22 fueron mujeres con edades de entre 25 y hasta mayores de 65 años de edad, y 24 fueron hombres de entre 2 años y más de 65 años de edad. Otra vez, niños pequeños, bebés podríamos decir casi, que se están contagiando, es decir, sí hay contagios en menores de edad. Y también es esto importante decirlo para la gente que nos está escuchando, que a veces se relaja con que pues los niños no se pueden, pues casi ni nos vamos a dar cuenta si se enferman. En la mayoría de los casos así será, es lo que indica la estadística. Afecta menos a los que menos edad tienen, afecta más a los que más edad tienen y con otras características, pero que esto implica una probabilidad, no una regla, y estamos viendo, y si llegan al registro de la autoridad sanitaria, pues es porque simplemente recordemos cómo se está detectando casos confirmados con prueba de laboratorio, y la prueba de laboratorio no es como que la estén regalando, no es como que puedas ir a un laboratorio X y te las hagan. Incluso creo que aunque esa no era válida en términos oficiales, pues había laboratorios que lo estaban haciendo. Entiendo que ya hasta han apretado para que no se hagan las pruebas. Entonces solamente a la gente que representa ciertos riesgos se la están haciendo en el sector salud, y a los que fueron. Hay mucha gente que se queda sin el diagnóstico confirmado. Y entonces los que tienen diagnóstico confirmado, pues es porque tuvieron complicaciones, es porque les pegó fuerte, es porque acudieron al sector salud, y en el sector salud se consideró que había las condiciones necesarias para generar una preocupación que llevara a resolverla a través de una prueba PCR. Así es que estos niños, estos bebés que estamos viendo confirmados como casos de COVID, pues seguramente no están como si nada. Así es que, nos puede orientar de el comportamiento que debemos seguir como padres, como madres, ante esta pandemia. Era un paréntesis dentro de este relato que les hacía de los 46 nuevos casos. 22 mujeres de entre 25 años hasta más de 65 años, 24 hombres de 2 años de edad hasta mayores de 65 años de edad, es decir, adultos mayores. De las mujeres, 14 recibieron tratamiento ambulatorio y 6 fueron hospitalizadas en calidad de pacientes graves, 2 como pacientes no graves. De los hombres, 13 están en tratamiento ambulatorio y 9 están hospitalizados, 1 como pacientes graves, 1 de ellos en estado crítico, está incluso intubado, es decir, con asistencia respiratoria, con un ventilador invasivo, y 2 hombres están hospitalizados como pacientes no graves. De los 46 contagios, hombres y mujeres, el total que se sumó ayer, 13 son de Tecomán, 7 mujeres y 6 hombres, 11 son de Colima, 5 mujeres y 6 hombres, y 10 son de Villa de Álvarez, 5 mujeres y 5 hombres. Solamente 5 casos se suman en Manzanillo, 4 mujeres y 1 hombre,
3 son de Cuauhtémoc, además de un hombre en Armería, 1 en Comala, 1 en Ixtlahuacán y 1 en Minatitlán. Las autoridades sanitarias el día de ayer pues dijeron que en su lectura pues perciben que el foco de la pandemia ahora está en la capital colimense, y si nos vamos más allá de las demarcaciones en términos de división política, que es el municipio, y vemos grupos de población, vemos mancha urbana, pues la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez representa el principal foco de la pandemia en el estado en este momento. Eso no quiere decir que en el resto del estado los problemas hayan pasado o hayan disminuido. Ese es un análisis que tenemos que estar haciendo de manera recurrente, graficar los nuevos casos en Manzanillo, los nuevos casos en Tecomán, y ver si las curvas se van aplanando o no. La última vez que hicimos esta revisión, en Manzanillo no se veían disminuciones en el ritmo de crecimiento, simplemente lo que tenemos detectado es un mayor crecimiento en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Pero bueno, la autoridad estatal sanitaria el día de ayer compartió esta lectura de que el foco de la pandemia está en la capital colimense. Otra cuestión que yo quisiera decir en estos micrófonos, hemos hecho preguntas para tratar de entender lo que está sucediendo en cuanto a protocolos para los trabajadores del sector salud. Su patrón es el gobierno del estado y el gobierno de México, dependiendo el caso, y bueno, hay determinaciones de los derechos que tienen como trabajadores dependiendo de las características personales que pueden ponerlos en un mayor riesgo en su chamba, ¿no? Obviamente a los que atienden pacientes COVID, pero también a los que no atienden pacientes COVID, que por alguna razón tendrían que estar en las unidades hospitalarias. Y nos quedaron algunas dudas, preguntas que habíamos hecho sobre cómo, porque entendemos que en términos legales, un paciente con características, comorbilidades que pudieran representar un mayor riesgo puede decir, aún así, yo quiero seguir trabajando y no irme a mi casa y apoyar a mis compañeros y apoyar a la población. ¿Cómo le dan esa autorización o cómo liberan de responsabilidad a su patrón? Preguntamos si había un formato, si había una carta o qué, porque sabemos que hay trabajadores con comorbilidades que continúan laborando, ¿no? También preguntábamos cuántos trabajadores tienen detectados en el estado, en el sector salud, con comorbilidades, cuántos de ellos están en sus casas pues haciendo home office y cuántos siguen de manera regular en sus puestos de trabajo. Y también hemos preguntado pues cuántos han contraído el virus y cuántos han fallecido. El día de ayer se anunció el fallecimiento de una trabajadora social del Hospital Regional Universitario. Antes de eso habíamos hablado del fallecimiento de una enfermera. Suponemos que hay esos dos fallecimientos. No sé si se me ha escapado alguno o la propia autoridad no ha compartido información de todos, ¿no? O sea, no necesariamente tendría que publicitarse, por así decirlo. Disculpen pues la palabra, pero no se me ocurre otra. Es decir, tal vez hay familias que han pedido que no se den condolencias públicas o demás y que han querido llevar esto de una manera más reservada. Pero es importante entender los protocolos, cuál es el sustento legal, porque se dio un cambio en cuanto al nivel en cuanto a los criterios con los cuales se enviaba a los trabajadores a su casa. Entiendo que hay un cambio en el propio planteamiento de la autoridad federal y habría que entenderlo en términos legales y las complicaciones que podría tener en su aterrizaje ya práctico. Los trabajadores del sector salud, que son los que se están jugando la vida por atendernos, pues es importante saber cómo se están protegiendo. Hay una mucho mayor carga de trabajo, pero también es entendible que hay personas, trabajadores del sector salud, que dicen, oye, yo no puedo trabajar, yo estoy en riesgo, si a mí me da, tengo obesidad, tengo hipertensión, tengo estas características, pues seguramente me va a ir muy mal
y pues permítanme quedarme en casa. ¿Con qué certifico que yo tengo estas condiciones que representan un riesgo y que deberían llevarme a quedarme en casa? ¿Cada cuándo presento este certificado? ¿Qué complicaciones tengo? Es parte de lo que hemos querido indagar. Y hemos hecho preguntas que al menos el día de ayer no fueron respondidas y que hoy estaremos insistiendo para ver si son respondidas. Ojalá haya sido una cuestión de carga de trabajo y que no tenían la información. En la transmisión de ayer, en el mecanismo que se ha establecido para esto con la Autoridad Sanitaria Estatal, ni siquiera se nos dijo si se nos iba a responder después, pero bueno, seguiremos nosotros insistiendo. Los trabajadores del sector salud merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto y también todo nuestro respaldo, y por eso hemos intentado entender bien la situación que están atravesando los trabajadores del sector salud, que por sus características o condiciones representa para ellos un mayor riesgo continuar laborando normalmente. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros y siguiendo con información generada desde el puerto de Manzanillo. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, el día de ayer anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado. ¿En contra de quién? De un trabajador municipal de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento porteño. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta municipal, la alcaldesa de Manzanillo, en rueda de prensa convocada por este motivo. Nos encontramos en la Fiscalía del Estado, hemos venido acá acompañados de nuestro licenciado, que es parte del área jurídica de la administración, nuestro síndico, a presentar una denuncia contra funcionario de la administración municipal por el delito de peculado y contra quienes más resulten responsables por este delito o por otros que pudieran manifestarse en lo futuro. Lo que ocurrió acá es que quien, abusando de la confianza, comete este delito por el cual presentamos hoy esta denuncia. Esta persona se encontraba en el área de recursos humanos, viene de la administración anterior, le dimos la confianza de que pudiera quedarse en la nuestra a seguir trabajando. Sin embargo, bueno, pues lo que ocurre es que faltó a esa confianza. La alcaldesa indicó que el funcionario en cuestión, de quien no dio el nombre por respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, pues como ustedes ya escucharon, dijo que viene de la administración anterior y que se le dio la confianza de seguir en su cargo en el actual gobierno municipal, pero que cuando se detectaron estas irregularidades, pues se le dio de baja. De acuerdo con la alcaldesa, las investigaciones internas continúan, pero bueno, están acudiendo, y esta presentación, este encuentro con medios de comunicación se da en las instalaciones de la propia Fiscalía Estatal allá en el puerto de Manzanillo. Bueno, acuden a que la autoridad ministerial en el ámbito local pues tome cartas en el asunto y haga una investigación, porque consideran que hay una conducta delictiva que perseguir. También solicitó a funcionarios municipales de esta administración o de la anterior que, si tienen información sobre el caso, si firmaron, y aquí es donde da un poco de detalle de qué es de lo que se le acusa, funcionarios y servidores públicos, trabajadores municipales, firmaron contratos con plazos mayores a los que en realidad laboraron, si fueron forzados a firmar o si utilizaron su nombre y datos para cobrar como trabajadores sin serlo, se acerquen al ayuntamiento para poder comenzar ahí desde la administración anterior. Vamos a escuchar parte de esta explicación que dio la presidenta municipal de Manzanillo. La persona que logramos identificar como uno de los responsables inmediatamente fue dado de baja, junto con otros que sospechamos que también tuvieran alguna situación que ver. Sin embargo, tienen derecho a juzgarse inocentes hasta que no una autoridad determine cuál es su responsabilidad, y es por ello que no se da ni su nombre ni su cargo en el que estaba.
pues bueno, ya veremos cómo avanza este caso. No es la primera vez que se hace una acusación y una denuncia sobre irregularidades se habían dado antes que presentaba denuncias sobre cosas detectadas del pasado, ¿no? Hizo una denuncia llegando a la administración municipal Griselda Martínez con una supuesta tarjeta con cargos, pues no sé si millonarios, pero sí milenarios, ¿no? Decía que una tarjeta de crédito a la cual se estaba pagando gastos, que se presentó una denuncia y después públicamente se dijo poco del caso. Ahora esto, por lo dicho el día de ayer por la alcaldesa, entendemos que tendría que ver pues con un esquema para a través de aviadores o a través de empleados que no existen, extraer, sustraer de las arcas municipales recursos. Se le está acusando de peculado. En el diccionario, ¿cuál es la definición de peculado? Malversación de fondos públicos, para que nos entendamos bien, robarse una lana de las arcas municipales, y no dio más detalles, pero pues está hablando del área de recursos humanos y de contratos de personal que quizás no estaba laborando y que a alguien se le estaba pagando, ¿no? Entonces, o que laboró un tiempo pero se le siguió pagando, se le pagó a esa persona o a alguien más, había alguna mano que mece la cuna y que se llevaba esos beneficios. Eso es lo que entendemos que está acusando y eso es lo que dijo. Lo único que yo añadiría es que estos casos, más allá de la estridencia o del impacto en opinión pública que pueda tener una denuncia, ameritan que se le dé un seguimiento, porque si esas cosas sucedían, pues tiene que haber un responsable que lo pague en términos administrativos, y si hay una conducta que se configure como un delito en el ámbito, o sea, un delito, pues tiene que haber un castigo penal. Y no podemos estar escuchando de estas cosas y después que se nos olvide y pues ya, ¿no? Pasamos a otra cosa mariposa. En este programa sí vamos a pasar a otra cosa. Hasta ahí dejo este tema. Tenemos ya la actualización de Genevieve. Bueno, vamos a buscar actualizar la información. Por lo pronto, les recuerdo las vías para comunicarse vía WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Vamos a hacer una pausa y al regresar entraremos en comunicación con Alfredo Chávez. Él es titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vamos a platicar de cómo va el Estado en términos de seguridad, de delitos patrimoniales, con la situación que estamos viviendo, cómo ha afectado la dinámica delictiva. De eso estaremos charlando con Alfredo Chávez después de esta breve pausa. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Les recuerdo que nos pueden dejar comentarios en la transmisión de Facebook o también vía WhatsApp en el 312-171-0598. Cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, saludo a través de la línea telefónica de este programa a Alfredo Chávez. Él es titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Alfredo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Agradecerte infinitamente la oportunidad que nos das de estar aquí en tu programa. Saludar a tu equipo de trabajo, pero sobre todo saludar a la gente que vive aquí en el estado de Colima y que nos escucha seguramente en este importante programa. Alfredo, gracias por el saludo y por el comentario. Hay una situación que estamos viviendo que es extraordinaria y esto ha cambiado nuestros patrones de comportamiento por la pandemia. Pues hay más gente que está chambeando desde su casa, hay más gente que se quedó sin trabajo, hay más gente que se está quedando en casa. No tanta como quisiéramos en términos de solamente hacer lo esencial y cuidarnos ante la pandemia. Pero ¿cuáles son los impactos que esto ha tenido? Porque por un lado, pues hay ciertos delitos patrimoniales, ¿no? El robo a casa habitación, que en términos prácticos se le complica a los delincuentes porque la gente está más tiempo en casa. Pero por otro lado, hay una caída económica que obviamente se siente en todos los ámbitos y seguramente puede llevar más
a la gente a buscar delinquir por una medida desesperada o porque simplemente hay menos dinero circulando en la economía. ¿Qué tipo de efectos se alcanzan a percibir ya en el estado? También el propio confinamiento, desde los institutos de la mujer en los municipios, en el estado y a nivel país, asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres han manifestado su preocupación porque el propio confinamiento pueda llevar a patrones de delitos en contra de la mujer al interior del hogar. ¿Qué efectos se perciben con la información que tú cuentas? Pues mira, considero que has delineado muy bien cuáles son los patrones de conducta que la propia pandemia está generando, Miguel, y que definitivamente pues tiene una vinculación muy estrecha con el tema de seguridad. La propia problemática social que genera la pandemia, la falta de oportunidades laborales o la pérdida de ellas por el cierre o por por mantener cerrados los establecimientos comerciales en algunos casos, pues ha generado un coletazo de problema social, hablando de cuestiones laborales que después se asocian a situaciones económicas que permite vislumbrar una posibilidad de incremento en el tema de delito patrimonial. Tú lo comentabas bien, el tema de robo, casa, habitación pudiera ser que no fuera, pero hablando de delito patrimonial, pues hay una gama amplia de incidentes que pueden ocurrir dentro de este concepto, como es el tema de robo a comercio, el robo vehicular, que sí está más expuesto pues a esta condición hoy socioeconómica, además de sanitaria, ¿no? El delito patrimonial en general desde el año 2019 viene a la baja, Miguel, y eso hay que contextualizarlo muy bien. El esfuerzo que ha hecho los tres niveles de gobierno asociados en coordinación en el grupo estatal que se reúne en forma permanente, en forma diaria, que encabeza el gobernador del estado, nos ha permitido delinear algunas actividades para que ya en la ejecución de estas acciones de seguridad en campo, con la comunicación permanente con la ciudadanía, con el perfeccionamiento de nuestro trabajo policial, con la comunicación con los colectivos de ciudadanos que se reúnen para poder aportar también en el tema de seguridad, nos ha permitido ya mantener una tendencia consistente a la baja. 2018 cerró con menos casos de delito patrimonial que 2017, 19 igual cerró mejor que 2018, y este año traemos una muy buena tendencia también a la baja. Lógicamente, el tema de la pandemia nos generó una alerta permanente desde el mes de marzo con respecto al tema de delito patrimonial, particularmente en el asunto de robo a comercio. Nos generó pues un contacto con el sector productivo, con la posibilidad de mejorar los alertamientos, Miguel, el hecho de que aprovechando ya las condiciones de modernización tecnológica que tenemos con el C5, el que los comercios pudieran efectuar alertamientos automatizados. Esto es, que con una alarma silenciosa pudieran tener una vinculación directa con el C5 y que esto nos permita tener una mejor reacción, tener la posibilidad, si así lo desean los comercios, de acceder a sus cámaras de videovigilancia cuando hay estos alertamientos y que nos permita conocer qué es lo que está viviendo el propio comercio o las personas que ahí laboran, que nos permita tener la posibilidad de combatir de manera preventiva el robo a comercio desde la óptica del vandalismo, del saqueo que pudiera presentarse y que se ha presentado en otros estados y que no se puede de ninguna manera también evadir que aquí pudiera esto presentarse, ¿no? Nos decías, hay una tendencia a la baja en delitos patrimoniales desde el año pasado respecto a 2018 y esta tendencia continúa. Para los que pudiéramos no ser especialistas, expertos en la estadística criminal, en cómo se conforman estas categorías, ¿qué hay hacia adentro de la categoría de delitos patrimoniales? Robo a casa habitación, robo a comercio y ¿qué más? El robo a transuente, el robo a vehículo, que también
está tipificado dentro de esta categoría, y el robo en general, ahí ya se presentan una serie de delitos menores, digamos, que tienen que ver con el daño al patrimonio de las personas o de las familias. Perfecto. ¿En todos se percibe una tendencia a la baja o en algunos hay tendencia a la alza? Mira, en todos desde el año, rectifico, desde el año 2018 en relación a 2017. Solo el delito de robo a comercio el año pasado, el año 2019, cerró un poquito más arriba que el año 2018. Sin embargo, ya la tendencia que traemos en este año es con una tendencia a la baja. En este año todos los delitos patrimoniales tienen una tendencia a la baja. Hay que también precisar que esta tendencia es variable. Hay meses en que baja en un porcentaje mayor que otros meses, en algunos repunta un poquito, pero bueno, la tendencia que nosotros estamos analizando es un comportamiento anualizado. Este año no es completo todavía, sin embargo, pues vamos acumulando de enero a agosto para poder ir midiendo qué circunstancias específicas tiene cada uno de los delitos, o hablando del delito patrimonial en general, en los meses que está transcurriendo de este año. Sí. Lo que podemos decir, Miguel, es de que ya contextualizando este periodo marzo-julio, que es un mes terminado, lo que apreciamos es de que este delito continuó a la baja. Sin embargo, el mes de julio tuvo un pequeño repunte, y bueno, esto es lo que nos invita en el análisis diario que se realiza, Miguel, a tener que perfeccionar pues las acciones que estamos llevando, que hoy en día pues son complicadas, tener el contacto social, estar en contacto permanente con la ciudadanía por los propios cuidados que implica la emergencia sanitaria. Sin embargo, pues tenemos que encontrar los mecanismos, y ahora sí que es el reto que nos pone también esta condición sanitaria, encontrar los mecanismos para seguir trabajando con la ciudadanía. Entonces, a ver, los datos de marzo a julio, tú ya tienes entonces julio, ¿no? Están publicados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, seguramente la próxima semana estarán, pero por lo que nos dices, por lo que entiendo, tú ya tienes esos datos del mes cerrado, que terminado, el último mes terminado, que es el de julio. En el periodo de la pandemia, entonces, ¿no ha habido repunte de delitos patrimoniales? En relación al comportamiento que venimos teniendo y comparativamente con otros sí, con el mismo mes, el mismo periodo del año anterior, si vemos marzo, julio de 2019 y lo comparamos con el de 2020, ¿hay una disminución o un aumento en delitos patrimoniales? Tenemos una tendencia a la baja, es una disminución, Miguel. Ya hablando particularmente de este periodo, solamente en este año, lo que es marzo-julio de este año, sí tenemos en el mes de julio un pequeño repunte, que es lo que te comento, pues debemos de mantener pues las estrategias y las acciones y las líneas de acción específicas pues muy afinadas, porque esta situación pues en ningún momento puede decretarse que se están teniendo mejores resultados, solamente son tendencias que nos van indicando pues qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a los análisis de mapas de calor que de manera cotidiana se tienen que estar analizando en este contexto. ¿Y cómo entiendes esto? O sea, hay una caída económica que no se había registrado en nuestro país, que también tal vez no en la misma magnitud en el estado de Colima, pero a nivel país nunca había caído en un trimestre el PIB casi 19%, como cayó en el segundo trimestre del año, y esa crisis económica ligada a la crisis sanitaria no ha generado, por lo que me dices, una crisis de seguridad en cuanto a delitos patrimoniales aquí en el estado. ¿Cómo entiendes esto? Bueno, pues yo creo que tiene que ver mucho con las circunstancias que están viviendo en cada uno de los estados. Creo que la circunstancia es complicada, es un hecho que sí ha habido afectaciones, así en materia económica, así lo establecen por los posicionamientos que los líderes empresariales emiten a diario, que sí ha generado también un impacto en la pérdida de algunos empleos, y que esto lógicamente pues tiene una repercusión económica. Sin embargo, sí, a principios de la pandemia
sobre todo en los meses de marzo y abril, sí hubo acontecimientos en otras partes del país que generaron saqueos y vandalismo en afectaciones a establecimientos comerciales, sobre todo a cadenas comerciales, ¿no? Que es lo que nos detonó a nivel nacional que cada uno de los estados preparara sus estrategias para hacer contención a estos delitos. Creo que hubo pues una conducta muy responsable por parte de la ciudadanía colimense en general. Me parece que quienes sufrieron la afectación de sus empleos, pues tuvieron algunas condiciones de dificultad, pero también pues algunas reservas para poder mantener pues el orden personal y familiar, y poder recurrir pues a algunos esquemas que les permitieran tener lo elemental para poder subsistir. Y me parece que también las políticas económicas que se han dictado de hacer una reapertura responsable con cuidados sanitarios, pues empieza a generar una movilidad en la economía que puede pues ayudar a que esta situación no detone en este problema social que pudiera presentarse, como es el desorden para poder acceder a artículos de primera necesidad. Nos decías que han puesto una especial atención en lo que sucede en los comercios. La preocupación es que porque están algunos comercios cerrados, los delincuentes, o que la ocasión hiciera al ladrón y que estén buscando aprovechar la falta de presencia de trabajadores, o el que tal vez tienen medio descuidado el negocio porque tienen ya semanas o meses cerrado. ¿Esto se ha dado o no se ha dado? Por lo que nos contabas, en la estadística no se ve reflejado, pero sí han visto casos que reflejen que delincuentes están aprovechando el cierre de negocios. Fíjate que se han presentado casos, Miguel, pero son casos aislados que no tienen que ver con una organización o con una confabulación que realicen un grupo de personas para poder llevar a cabo actos de saqueo o de rapiña, ¿no? O actos de vandalismo, ¿no? Que detonen pues al final en el robo de artículos. Lo que se han visto pues son robos a comercio, que pudieran tipificarse el robo simple de personas o de una persona que lleva a cabo esta acción, pero no en una organización o en un resultado del desorden social para poder llevar a cabo acciones de este tipo. Creo que todavía aquí en la sociedad colimense no hemos apreciado este tipo de acciones. Sin embargo, pues las circunstancias indican que tampoco estamos exentos de que se pueda presentar, pero me parece que ya las políticas que se empiezan a delinear en este sentido, no obstante que en lo sanitario deben de ser muy estrictas, pues en la parte económica empieza también la administración pública en general a tener pues acuerdos con el sector empresarial para poder generar mejores condiciones que permitan establecer flujo económico entre la sociedad. ¿Han ajustado alguna de la coordinación que pueden hacer con los propios con el propio sector empresarial para evitar que se dé un incremento en los delitos, en específico en el robo a comercio? Pues mira, hay dos situaciones que vale la pena mencionar, Miguel, y que creo que son muy, muy rescatables. Una es, tenemos actividad permanente, y esa es la instrucción del grupo de coordinación para las instituciones de seguridad pública, para quienes llevan a cabo patrullajes, hablando de policías municipales y de la policía estatal. El hecho de tener presencia policial, de tener un patrullaje estratégico que nos permita identificar cuáles son las zonas donde están ocurriendo estos hechos, que eso lo tenemos sistematizado, y que a diario se emita la instrucción de, particularmente donde están ocurriendo hechos delictivos, tener una mayor presencia, sin descuidar pues el hecho de que tenemos que patrullar pues por todo el territorio estatal, ¿no? Y esto pues nos permite establecer la posibilidad de que tanto el empresario o quienes trabajan en los comercios puedan tener una mejor percepción de seguridad, como también para quien tiene la intención de llevar a cabo actos o conductas antisociales o delictivas, pues pueda también apreciar
que hay un servicio de seguridad pública que está presente y que está generando acciones eficientes, pues, respecto a la presencia policial, ¿no? Hubo discusión pública alrededor del todo el tema de el crédito, sobre la utilidad del famoso C5, y hay una parte que ya se ha avanzado, que tiene que ver con las cámaras, que obviamente no se ha concluido todo el proyecto, pero ¿qué tan relevante es para inhibir el delito y qué evidencias tienen de la influencia que tiene la presencia de cámaras sobre las conductas delictivas o sobre las posibilidades de castigarlas? Mira, yo lo que considero en este caso, Miguel, que precisamente el tema de C5 es un tema evolutivo, no hemos visto todo lo que está o lo que puede generar de beneficios aún esta estrategia de modernización tecnológica. Es muy evidente que las cámaras, pues, es lo visible, es lo que nos genera la idea de que tenemos un crecimiento en esta materia. Sin embargo, pues las cámaras es solamente un componente, el componente que genera un monitoreo, que genera imágenes, que nos permite, pues, tener una reacción eficiente cuando se requiere que la policía actúe con energía, pero sobre todo con orden y con estrategia, pero también el mensaje preventivo que manda de inhibición de conductas también es relevante, ¿no? Sin embargo, eso pues ya nos genera una idea de que algo puede ocurrir y que puede ocurrir bien, ¿no? Sin embargo, y regresando al tema y vinculándolo con el C5 y con las justificaciones que se tuvieron que dar, pues, para el tema del crédito, es de que precisamente en este sector estamos haciendo una alianza importante con el sector empresarial y además con toda la ciudadanía, porque el proyecto debe de tener una vinculación social muy clara. La gente tiene que percibir que este proyecto sirve y le sirve a la sociedad colimense. En ese sentido, con el sector empresarial estamos suscribiendo ya convenios, lo hicimos con la cadena comercial Oxxo, lo haremos con otras cadenas comerciales, lo haremos con cualquier persona que tenga un sistema de seguridad privada y que desee estar conectado de manera directa con el C5. Esto es lo que nos permitirá empezar a lograr que la gente palpe el beneficio de esta modernización tecnológica a través del C5. Lo que haremos es que el sistema de seguridad privada que tengas tú, incluso en tu domicilio, Miguel, no, yo permita, no tengo. Bueno, que permita hacer un alertamiento de manera directa con el C5. Cuando suene la alarma, estaremos recibiendo el alertamiento en forma directa. Y me parece que esto es, pues, generar las condiciones de mejor reacción. Esto requerirá autorización, supongo, del dueño o dueña del domicilio, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, tienen que aceptar enlazarse. Totalmente, será un tema acordado con los particulares, incluso estamos trabajando en este momento con el sector organizado, para que esos alertamientos, pues, lógicamente tengan una ventaja adicional a tener simplemente tu sistema de seguridad y que esté monitoreado por alguna empresa, ¿no? Ya estoy sobre el tiempo, pero a ver, para entender esto, supongo que lo que se busca mejorar es el tiempo de respuesta de la autoridad en materia de seguridad ante los llamados de auxilio. ¿Cuál es el promedio ahorita, y con el C5I en pleno funcionamiento, hasta dónde podríamos llegar en cuanto a tiempos de respuesta? Mira, el promedio nacional es de 10 minutos, ese es el promedio que establece el protocolo. Tenemos autoridades en materia de seguridad, instituciones que están abajo de este promedio, pero hay algunas que todavía están fuera de este rango. Habría que considerar también algunas circunstancias. Hay municipios que prestan servicio incluso a zonas rurales, que su acceso, pues, es más complicado que el tener una emergencia en zona urbana. Entonces, al hacer el promedio, pues, de repente esto pudiera estar generando estos indicadores. Sin embargo, pues bueno, esto no es excluible, no hay un tema de que
para zona rural tengas que llegar más tarde, ¿no? Tenemos que lograr el perfeccionar mediante un despliegue anticipado de unidades, pues el poder lograr que la respuesta sea rápida, y tenemos que estar todos dentro del límite de los 10 minutos. En ese sentido, y estamos hablando de para todo tipo de emergencias y todo tipo de instituciones. ¿Hay un promedio estatal de todas las instituciones que atienden emergencias en el estado? ¿Hay un promedio para saber si es por arriba o por debajo de...? No, exactamente, el promedio estamos en los 10 minutos. Sin embargo, tenemos que lograr que entre todos, porque ahora sí que implica la responsabilidad y la actuación oportuna de todos, estar abajo de este promedio, del promedio nacional. Entendí que ese era el promedio nacional. Sí, es el promedio nacional. ¿Pero hay un promedio estatal? Nosotros nos apegamos al promedio nacional, pero el promedio que estamos haciendo entre todas las instituciones en este momento es el de 10 minutos entre todos, acumulando los resultados de todas las instituciones. Sin embargo, Miguel, en este caso, pues no es cumplir con una meta, no es estar dentro del protocolo. La gente lo que quiere es que la unidad esté lo más rápido posible. Oye, otra preguntita, Alfredo. ¿Cuántas cámaras tenemos en funcionamiento en el estado en este momento? En este momento tenemos 825 cámaras. ¿Y cuántas va a haber con el C5I en pleno funcionamiento? Están ya funcionando las 825 cámaras que tiene el proyecto. O sea, el proyecto está en el tema de videovigilancia cumpliendo su función al 100%. Lo que estamos buscando, Miguel, es que logremos la asociación de más cámaras, pensando en que podamos hacer una vinculación con la ciudadanía y lograr una videovigilancia colaborativa, que es un modelo superior al únicamente depender de las cámaras que puede el sector público aportar. Lo que queremos es lograr una vinculación con los comercios, con las personas que tienen cámaras exteriores, cámaras que están observando lo que está ocurriendo en la calle, y lograr, mediante convenios, hacer una asociación para poder multiplicar nuestros ojos, multiplicar la capacidad de videovigilancia con base en las cámaras que ya están funcionando por parte de la ciudadanía, por parte del sector privado, por parte de los comercios, y lograr que esto pueda ser pues un detonante, ¿no? y poder mejorar nuestra labor de monitoreo. La plataforma tecnológica que tenemos permite esto. Lo mínimo que podemos tener es lo que ya se tiene. Perfecto. Alfredo, pues hay un montón de temas que podríamos profundizar, interesantísimos y también muy relevantes temas. Habrá que repetir la invitación. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información y puntos de vista que has compartido con el auditorio. Gracias y muy buenos días. Gracias, Miguel. Buenos días. Hay un tema que quedó pendiente, es el de violencia familiar, que tiene que ver también con ¿Hay incrementos o no? Sí, tenemos un incremento, y sí, con motivo de la pandemia, refleja un incremento muy importante. Yo creo que es un asunto que debemos de platicar con a profundidad. Tiene muchos matices, muchos perfiles, pero también el Estado y los municipios estamos instrumentando una estrategia importante en esta materia. Hay un modelo de respuesta estratégica contra la violencia familiar que me gustaría platicar. ¿Hay un incremento porcentual que nos pudieras compartir marzo, julio, con respecto al mismo periodo del año anterior de violencia intrafamiliar? Sí, tenemos un incremento de un 32% en este periodo. ¿Cuál es la recomendación para la gente que... y eso es de lo denunciado, me imagino, sí, así es, que hay una cifra negra ahí, ¿no? Exactamente. Aquí, precisamente el tema de la cifra negra lo estamos trabajando ya con un modelo que permite darle seguimiento de manera muy puntual a cada uno de las llamadas que realiza la ciudadanía al 911. Tenemos herramientas muy claras de apoyo, tenemos información, tenemos seguimiento a cada una de las llamadas, a cada una de las denuncias, y aquí lo que estamos buscando como un objetivo primario es de que para cada llamada que haya al 911 debe de haber una unidad que preste el apoyo y que tiene que llegar en el menor tiempo posible. Entonces, tenemos una bitácora de seguimiento. Toda esta información nos permite hacer una trazabilidad de la actuación policial para poder identificar qué es lo que estamos haciendo, qué tenemos que perfeccionar, para poder, en todo caso, visibilizar
cada uno de los temas y poderles generar una solución. Es un tema que tiene muchos matices. El tema de la drogadicción involucra de manera importante en el tema de violencia. Hay cuestiones psicológicas que se tienen que atender en una buena parte de la población que está generando este tipo de violencia. Y bueno, es una serie de situaciones que hay que analizar a profundidad, Miguel. Pues repetimos la invitación y profundizamos en ello. Por lo pronto, muchas gracias y muy buen día, Alfredo. Muchas gracias, Miguel, estamos a la orden. Un saludo a todas y a todos. Buen día, Alfredo Chávez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Hacemos una pausa y de regreso entramos en comunicación con la Autoridad de Protección Civil en el estado para ver qué pasó con Genoveva, ¿cómo se llama? Este huracán categoría 3. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Les recuerdo que se pueden comunicar vía WhatsApp en el 312-171-0598. Habíamos quedado de hacer un enlace con el director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil, Ricardo Ursúa, para saber cómo estiman que se va a desarrollar los efectos de este fenómeno hidrometeorológico sobre el territorio estatal. Estamos tratando de establecer comunicación. Tenemos algunos problemitas para que poder comunicarnos con Ricardo Ursúa, pero en cuanto esté, entramos con este tema, que obviamente tiene que ver con Genevieve, esta tormenta que se convirtió en huracán el día de ayer y que ha llegado ya, se ha intensificado sobre el Pacífico, frente a las costas del Pacífico Central mexicano, ha llegado ya hasta categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. En este momento, la actualización de hace poco menos de una hora de la Conagua es que este fenómeno se localiza a 380 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, a 630 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, de acuerdo con el reporte de las 7 horas con 15 minutos, ¿no?, del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con esta autoridad, el meteoro generará lluvias puntuales intensas en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y Zacatecas. Es la escala de intensidad de las lluvias. Las afectaciones mayores para Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, esto el día de hoy. Se prevén rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán. La instancia de monitoreo climatológico pide a la población de los estados mencionados extremar precauciones por las lluvias, por el viento y el oleaje, incluyendo la navegación marítima. En la transmisión vía Facebook estamos viendo la imagen de el recorrido proyectado de este huracán, en este momento categoría 4, y cómo se estima que se vaya intensificando primero y después perdiendo fuerza. Ya tenemos a través de la línea telefónica a Ricardo Ursúa, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil. Ricardo, se esperaba que durante la noche hubiera fuertes lluvias, llovió un poco a partir de o al menos el reporte que yo tengo de las 5 de la mañana empezó a llover de manera más continua en la zona de costa. ¿Qué información tiene la Autoridad de Protección Civil y qué podemos esperar para las próximas horas? Sí, buen día. Pues en ese sentido, en efecto, el pronóstico manifestaba precipitaciones en la entidad, vientos y oleaje elevado, es decir, desde la tarde de ayer se desplegaron unidades en las zonas costeras, coordinación en apoyo a los operativos de las propias unidades municipales. Y en lo que viene siendo áreas del municipio de Armería y también de Manzanillo se incrementó el oleaje durante la madrugada, estuvo apoyando particularmente en la zona de la Boquita a retirar a los ramaderos algunos enseres, puesto que el oleaje estaba incrementando y estaba llegando hasta sus ramadas. Se continuó en este operativo durante toda la madrugada y sí, ya cercano de eso de las 5, 6 de la mañana ya se empezó a homogeneizar de alguna manera la precipitación. En gran parte del estado tenemos precipitación
está de ligera, en ocasiones a moderada. De momento no tenemos ninguna situación crítica, siguen haciéndose los recorridos, siguen monitoreándose las zonas de mayor riesgo, pedirle a la población que si no es necesario que se desplace, evite hacerlo. Es probable que esta precipitación pues continúe durante todo el día con base en el pronóstico, y hay la importancia de que se mantengan en una zona segura, de que estén resguardados y eviten exponerse. ¿En qué momento se espera las mayores precipitaciones de acuerdo al pronóstico actualizado? Bueno, el fenómeno va girando durante el día de hoy, sus bandas nubosas zonas que pueden dejarnos alguna precipitación, que recordamos que es un fenómeno natural. Entonces durante todo el día es la ventana todavía que tenemos de probabilidad de que en un momento dado pudiese haber alguna nubosidad muy densa que dejara precipitación abundante en ciertos puntos, ¿no? Es decir, todavía no podemos cantar victoria. Había cierta preocupación y cierto estado de alerta desde la noche, como ya nos relatabas, pues se prepararon allá en Manzanillo, sobre todo en la playa La Boquita, se ayudó a los prestadores de servicios turísticos a recoger parte de su mobiliario ante el incremento de la marea. Este fenómeno ya está en categoría 4, el pronóstico de la Conagua es que hasta ahí llegue, que no avance a categoría 5, pero podemos ya decir que pasó Genevieve, como se pronuncie, sin mayor estragos para el estado, o todavía estamos en alerta. Todavía estamos en esa ventana de posibilidad, si bien y es cierto, paulatinamente se va alejando, siguiendo su trayectoria, más sin embargo, insisto, las bandas nubosas son las que podrían dejarnos precipitación, así que todavía debemos estar atentos durante todo el día de hoy, pendientes de su desarrollo y de su evolución. ¿Cómo funciona el sistema de protección civil? ¿Se instala de manera permanente? No sé si estoy diciendo el nombre adecuado, el comité o el Consejo de Protección Civil ante el paso de un fenómeno hidrometeorológico. ¿Se han instalado de manera permanente? ¿Cómo funciona para reaccionar adecuadamente y estar bien coordinados? Bueno, recordemos que en el tema del Consejo Estatal de Protección Civil a principios de la temporada se instaló en sesión permanente, de ahí se establece un grupo operativo que es de alguna forma que establece la coordinación ante fenómenos de esta naturaleza, donde justamente lo que se hace son reforzar acciones. Es decir, por un lado se conjunta la parte del pronóstico, por otro lado las dependencias que tienen alguna asignación operativa ante esa naturaleza, como puede ser la CEIDU, CD, el DIF, Salud. Estamos reuniéndonos constantemente para estar evaluando su avance y tomando previsiones ante la llegada de este fenómeno. Es decir, que particularmente para desde el día jueves, viernes ya estábamos sesionando, justamente tomando las previsiones necesarias ante los efectos que pudiera dejar, ¿no? La coordinación es permanente, con las unidades municipales que trabajan es permanente, también los ayuntamientos hicieron ese trabajo transversal para de alguna forma informar y alertar todas las áreas del ayuntamiento que tienen también una capacidad operativa, que estuvieran atentos ante este fenómeno, ¿no? Y tomar las previsiones necesarias. Y supongo que para tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno es importantísimo como insumo la información que puedan dar las áreas técnico-científicas sobre las previsiones meteorológicas, ¿no? ¿Quién les provee esos insumos? ¿El Instituto Oceanográfico del Pacífico, que tiene sede en Manzanillo? Bueno, decir en ese sentido, para nuestro país el órgano oficial es la Comisión Nacional del Agua, que de ahí depende el Servicio Meteorológico Nacional, y en efecto otras áreas que tienen de alguna manera especialistas meteorológicos, como puede ser la CEMAR, como puede ser la SEDENA, son parte de las instituciones que están aportando información técnica sobre la evolución y pronóstico de los fenómenos. Es decir, todavía no podemos, ya nada más recapitulando, todavía no podemos cantar victoria. Se esperan que las bandas nubosas de este huracán, en este momento categoría 4, dejen lluvias durante el día en el estado. ¿En algún horario en particular hay mayor preocupación? ¿En alguna zona específica del estado hay mayor preocupación? Evidentemente el tema de los efectos por el oleaje que son en la zona costera, pero la precipitación es en todo el estado. Sí, reiterarle a la población en esos momentos, si no es necesario que se desplace, pues evite hacerlo para evitar exponerse, ¿no? Si
está circulando, si anda conduciendo y observa un cuerpo de agua frente a usted y no tiene certeza de su profundidad, qué tirante trae, que lo evite cruzar, puede arrastrar su vehículo. De igual forma, si estamos conduciendo por zonas de deporte, recordemos que el agua reblandece los taludes y es muy probable que se generen derrumbes, pues extrememos precaución al conducir por estas zonas de deporte, ¿no? Pues Ricardo, algo que no te he preguntado que quisieras agregar, ya creo que nos compartiste las recomendaciones que son importantes, ¿no? Esto de no quererle ganar a las corrientes de agua, sobre todo cuando no tenemos claridad de la profundidad, pero algo que no te he preguntado que sea relevante para el auditorio. Pues si me permite nomás reiterarle a la población que esté atenta a la información de fuentes oficiales, que si le hacen llegar alguna información antes de difundirla, la valide con una fuente oficial para evitar generar información falsa, no difundir información falsa. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida, y obviamente en el momento que sea necesario dar cualquier aviso a la población por este tema, estamos a la orden, estos micrófonos están abiertos. Por lo pronto, gracias y muy buen día. Gracias, buen día. Ricardo Ursúa, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil. Sí, los pronósticos indicaban que desde la madrugada podían darse las lluvias. Lo que sí se ha sentido ya es el incremento en el oleaje. Han tenido que reaccionar, ayudar a algunas personas, algunos prestadores de servicios a mover el mobiliario de sus negocios, porque la corriente, la propia marea ha ido subiendo y se ha incrementado el oleaje, y bueno, mesas, sillas, sobre todo allá en la zona de La Boquita, en Manzanillo, estuvo las autoridades de protección civil de los dos ámbitos de gobierno ayudando a estos prestadores de servicios. No ha pasado la alerta por el huracán Genevieve. A lo largo del día se pueden esperar precipitaciones por las bandas nubosas de este huracán que se desplaza hacia adentro del Pacífico mexicano frente a las costas de Colima, y que seguirá su paso pues como hacia Cabo San Lucas, ¿no? Va subiendo en esta trayectoria, alejándose un poquito de la costa y avanzando también hacia el norte noroeste, y bueno, por suerte su trayectoria no es para ingresar al territorio nacional, pero eso no quiere decir que no vaya a dejar afectaciones. Estuvieron las autoridades alerta, esta alerta no ha pasado, y seguiremos a lo largo del día pues con los ojos bien puestos en los efectos de este huracán sobre esta zona del país. Permítanme hacer una pausa que será breve, y de regreso vamos a entrar en comunicación con el diputado Francisco Rodríguez de la bancada del Partido Acción Nacional. El día de ayer nos hizo algunos comentarios sobre el tema que estábamos tratando con la diputada de Morena, diputada local Claudia Aguirre, que propuso una reducción de los salarios. Bueno, por punto de acuerdo se aprobó por unanimidad de los presentes, de los 22 diputados presentes, que 25% del salario de aquí a que termine el año, entendiendo que no pueden tomar decisiones sobre salarios que todavía no están presupuestados del siguiente año, lo destinen a el combate de la pandemia, ¿no? A la atención sanitaria de la pandemia. Estamos hablando de alrededor de 2.6 millones de pesos, estamos hablando de 4 meses y medio, de un cuarto del salario. Y el diputado Paco Rodríguez nos decían, pues ¿saben qué? Es muy poquito, ni para las aspirinas, dijo. No sé qué aspirinas compré él, ¿verdad? Pero bueno, obviamente entendemos el punto de que las necesidades son muchísimas, y planteaba pues que hay otras alternativas para canalizar recursos para la atención de la pandemia. Para que esto no quedara en un comentario, pues él es también un representante popular, lo invitamos a platicar y lo estaremos haciendo vía telefónica después de esta breve pausa. Gracias por continuar con nosotros. Como les había adelantado, vamos a platicar del tema de la canalización de parte del salario de los diputados para la atención de la emergencia sanitaria. El día de ayer les relataba y profundizábamos con la diputada local de la bancada de Morena, Claudia Aguirre, sobre estos recursos, cuánto implican. Se hablaba de 577,978 pesos
con 75 centavos, que es el 25% del salario de los 25 diputados, como 23,000 pesos por diputado. Entendería yo que entonces tienen un salario bruto superior a los 92,000 pesos, y que esto, pues por 4 meses y medio, nos daba un total de 2.6 millones de pesos. Saludo a través de la línea telefónica al diputado local de la bancada del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez. Diputado, nos decías, ni para las aspirinas alcanza. Así es, Miguel Ángel, ni para las aspirinas alcanza esta propuesta, que de entrada no coincido con esos datos que te daba la diputada el día de ayer. Nuestra mensualidad bruta de dieta son un poco más de 70,700, 800 pesos más o menos. Estamos hablando de 17,500 pesos en números redondos por diputado que tendría que aportar, y estaríamos hablando de 1,700,000 y tantos mil pesos máximo en el de aquí a diciembre. 17,700 por 25 serían 442,500 pesos al mes. Se está planteando por 4 meses y medio. Esto daría 1,991,000 pesos. Ponle los 2 millones de pesos ahí que se pudieran estar destinando en este concepto. ¿Por qué será la diferencia en los números? Pues no, pues yo creo que basta con meternos, no sé, la diputada tenga algunas otras percepciones que yo no tenga actualmente, pero si nos metemos a la página de transparencia, lo que te da como sueldo bruto la nómina de dieta, eso es lo que corresponde. Pues me llama la atención porque es un comunicado del Congreso, ¿no? Un comunicado institucional en el que se relata este cálculo al cual yo hacía referencia. Sí, bueno, con el recibo que se publica en la página de internet, ese es el que se tiene. Digo, también entonces habrá un error también del encargado de comunicación de no haber checado dicho presupuesto, ¿no? Como tal. Pero diputado, ¿y cuál es tu planteamiento? O sea, ¿esto te parece poco comparado con qué? Se me hace primero una medida, pues si bien populista, que la gente lo puede recibir bien, y se me hace una incongruencia de que, pues para vender lo que te va a dejar votos, likes en el Face, en las redes sociales, andarte promocionando, para eso sí le metes ruido, para eso sí tienes disponibilidad política. Acabamos de discutir un tema de la deuda, donde iba más de 150 millones de temas para temas de salud, y ahí hasta se fueron a una controversia, una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿quieres o no quieres apoyar la salud? Y por ejemplo, también yo tengo una iniciativa que ya tiene varios meses, varias semanas ahí, para crear un fideicomiso estatal por 75 millones de pesos, y tampoco la fracción de Morena ha querido impulsarla, porque simplemente, digamos, a opinión del diputado Arturo García Arias, dice que los fideicomisos son corruptos, pero a lo mejor se quedó con la lógica de que él viene, ¿no? Sabemos que viene del PRI desde hace prácticamente toda su trayectoria, tiene unos cuantos meses acá en Morena, y siempre ha pensado en esas circunstancias. Sin embargo, los fideicomisos como Nuevo León están funcionando y van destinados específicamente a ciertos sectores para atender la vulnerabilidad del COVID, como en el caso de Colima podrían ser los adultos mayores. Diputado, y ahorita profundizamos en esta propuesta del fideicomiso. Nada más para cerrar el análisis que haces. Por un lado dices no son 2.6, serían menos de 2 millones de pesos, y tú no estás de acuerdo con esa medida. No estoy de acuerdo con esta medida porque creo que como diputados podemos hacer más. Creo que... ¿Te parece insuficiente entonces? Me parece sumamente insuficiente, que creo que la gente debe de conocer, decir, sí se bajaron el sueldo de los diputados, pero ¿para cuánto va a alcanzar? Si eso lo trasladas a un costo privado de la atención, pues una persona hospitalizada a $1 millón de pesos en un hospital privado. Si eso lo sacamos a costos pues, subsidiados, públicos, pongámosle a un tercio, pues serían 300,000 pesos. ¿Para cuántas personas podría ayudar la atención de esto? Es hídrica. Cuando entonces en el cargo en el que estás, con las acciones de reformas legales, con iniciativas, con acuerdos con la Secretaría de Salud o con las instancias correspondientes, pues se puede llegar a presupuestos mucho mejores, a iniciativas mucho mejores, acuerdos o de mayor trascendencia a lo que voy. Pero esto simplemente trasciende para que les den likes, para que tengan popularidad, para seguir manteniendo una línea electorera, ¿no? ¿Cómo calificarías entonces? ¿Insuficiente y populista o superficial? Insuficiente y populista.
Ok. Sin duda alguna y con un objetivo electorero. Diputado, algunos te preguntarán por qué no diste esta batalla en la tribuna. Si hubieras estado ahí, ¿hubieras votado en contra? Sí, hubiera votado en contra y hubiera argumentado esto que te estoy diciendo y otros datos más que tenemos por ahí, pero tengo unos 2 días antes me confirmaron positivo en COVID y estamos en ese tratamiento. ¿Tienes COVID? Sí, tenemos COVID, Miguel Ángel, y nuestra afectación es más o menos generalizada, pero estamos en casa, no estamos dando el tratamiento y por esa razón no pude estar haciendo ahí. ¿No lo habías dado a conocer públicamente? No me gusta porque luego ya ves otros compañeros, hay diputados que decían que tenían COVID y a los 2 días ya andaban repartiendo otra vez melones y camas. ¿Te refieres a Guillermo Toscano? Sí, él entre otros compañeros más, ¿no? Que de pronto pues ahí hacen gala de esta enfermedad como si fuera algo, como si fuera un juego, ¿no? Y no es así. Yo creo que debemos de darle la seriedad correspondiente porque nos trastoca toda nuestra vida y entorno familiar y pues, obviamente te pone en un riesgo y sí te da un miedo de que la enfermedad te pueda agravar y que puedas contagiar a alguien también que pudiera contagiar a los demás compañeros, ¿no? Pues yo creo que con la seriedad y la discreción respectiva pues, estamos atendiendo, Miguel Ángel. Pues espero que todo marche bien con tu salud. Los que hemos pasado por el tema de COVID sabemos que pues digo, a algunos no les pega tan fuerte, pero a otros pues sí la hemos sufrido un poco durante el periodo de combatir a este virus. Para no quitarle tiempo al propósito de la entrevista, diputado, con este tema que también requiere atención, ya lo platicaremos en privado, gracias por compartirlo con el auditorio. ¿Cuál es la propuesta alternativa? Pues esto del fideicomiso, ¿de qué? ¿Conformado por qué? ¿Con fondos de qué? ¿Para qué? No te entendí bien. De los 17.500 millones de pesos que tiene el presupuesto estatal, destinarle el 1% de ingresos disponibles o libres de disposición y de ahí crearse un fideicomiso que vaya, sin duda alguna, a estar integrado por un comité de transparencia y que pueda tener participación de la sociedad civil y que dicho recurso mes con mes la Secretaría de Finanzas lo esté radicando a dicho fideicomiso porque se le tiene desconfianza que lo aplique directamente la Secretaría de Salud, pero quien tendrá parte de dicho comité tendrá parte obviamente la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, alguien del Congreso, alguien de la sociedad civil y de ahí poder estar destinando recursos para esa naturaleza. ¿Un fideicomiso para la atención de esta emergencia sanitaria o de cualquier emergencia sanitaria? No, nosotros lo dividíamos en 2, esa iniciativa. La primera en lo que iba de este año para la emergencia del COVID y a partir del siguiente año quedar establecido en una ley. Porque en la ley de salud estamos modificando y proponiendo algunos transitorios para que en el siguiente año partiera ya como una emergencia sanitaria para la reconstrucción del sistema de salud, ¿no? La reconversión hospitalaria que tanto nos ha explicado el gobierno, bueno, que tenga continuidad y que tenga fondos, porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana, ya lo han dicho los científicos, y además de arrastrar los rezagos en materia de salud que teníamos, le agregamos al tema de la pandemia, pues sí tenemos necesariamente una reconversión hospitalaria en puerta muy profunda y seria, ¿no? Hay, en términos de proceso legislativo, esto que estás planteando para este año, con un presupuesto ya aprobado desde el año anterior, para ejercer en el año en curso, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Qué se modifica o en lo que estás planteando? Pues yo creo que simplemente estaríamos modificando capítulos, obviamente no debe de darse en el capítulo de servicios personales, pero en el resto sí, de servicios generales, de materiales suministros, algunos temas de transferencias, inclusive hacia organismos públicos deberían de estarse reduciendo, construir ese fondo, y en ese contexto obviamente debe de partir con acuerdo del Ejecutivo, debe de partir de una manera con cierto consenso y visto bueno de su impacto presupuestal, y ya posteriormente el siguiente... ¿Pero qué se hace en el Congreso? ¿Una modificación al presupuesto? Disculpa mi ignorancia legislativa. Lo que hace es una ley, una reforma a la ley de salud y por ende impacta y tiene que darle solvencia el presupuesto. El presupuesto como tal no tenemos ni facultades para modificarlo los diputados, pero al estar obligado en cumplimiento de una ley y quizás hasta con efectos retroactivos, tendría que valorarse esa parte legal, pero bueno, si no a partir de su aprobación ya tendrá que darle subsistencia financiera, y por ende se le pregunta al Ejecutivo si tiene con qué o no, y es ahí donde entra la labor política para decirle, bueno, pues te estoy ayudando de alguna manera, te estoy dando propuestas en donde
pudieras tú recomponer un recurso y tenerlo acá, ¿no? Digo, ¿ves no viabilidad fácil para este planteamiento que has hecho? Pues yo creo que sí, porque... Política me refiero, ¿ahí te han manifestado apoyo a alguien? No, como tal directamente no lo he planteado, pero yo veo la voluntad y el esfuerzo que hace la Secretaría de Salud, y que cuando se nos planteó el tema de la deuda, pues sí se ven totalmente agobiados con este asunto, ¿no? Y entonces yo creo que si le das alguna salida viable, pues obviamente podría dar. Yo creo que sí hay condiciones que todo el mundo le aporta, que no nomás le digas al Ejecutivo, reduce tus servicios generales, reduce tu material de suministro, sino que también otros organismos le aporten. Bueno, entonces ahí ya cambiaría, ¿no? A ver Poder Judicial, a ver Legislativo, a ver organismos autónomos, a ver por qué no ayuntamientos inclusive, y todo se hace una bolsa en ese contexto. Entonces yo creo que ahí son medidas, acciones que a nosotros nos corresponde en el Congreso hacer, está en nuestro marco, nuestras funciones, y tienen más calado que andar promoviendo esta reducción de sueldos rica y electorera. ¿Estás molesto porque con esta reducción te obliga a ti o te puedes salir tú de ese acuerdo y no? Yo estoy valorando legalmente que a mí se me respeten los derechos que tengo, porque pues yo entiendo que había compañeros que hasta les sobra a lo mejor la nómina, ¿no? Porque no hagan un trabajo profesional, pero quienes lo intentamos hacer y dedicarnos, pues efectivamente es un impacto, pero sobre todo no estoy en desacuerdo en que se apoya a la gente, pero sí en el que se le engaña a la gente, en el que crean que ganan las grandes millonadas y por ende va a quedar una carretonada de billetes para apoyar al COVID. Hay que decirlo con claridad, aquí lo hicimos 2 millones de pesos, ese es el tema, para 2 meses, ¿para cuánto alcanza? Ni siquiera para un programa preventivo para apoyar a los adultos mayores con acceso. Diputado, la alternativa, presentaste una iniciativa de reforma a la normativa de salud, sí, y se quedó en comisiones. Se quedó en comisiones, allá atorada por el diputado Arturo García Arias en la Comisión de Estudios Legislativos, precisamente porque la opinión que él da dice, pues los fideicomisos son corruptos, entonces no sirve. Bueno, todavía trae el chip priista, ¿no? Entonces, en este contexto, pero además resaltar que tiene meses, que no es de hoy, no la presenté después de ellos, la presentamos de hace tiempo para su discusión y ni siquiera la desecharon, ¿no? ¿Cuándo la presentaste? Pues no tengo ahorita el dato. ¿En qué mes más o menos? Yo creo que fácil 2 o 3 meses tiene. Perfecto, diputado. Pues hay otros temas que habrá que repetir la invitación para profundizar en ellos. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información compartida con el auditorio. Gracias y buenos días. Buen día, muchas gracias. El diputado Paco Rodríguez de la bancada del Partido Acción Nacional, que considera populista e insuficiente este acuerdo para canalizar el 25% del salario de los diputados a la atención del COVID y que propone una alternativa. Permítanme hacer una pausa y al regresar estaremos con el doctor Michael Hirsch platicando de la atención del COVID. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a toda la gente que está siguiéndonos vía pues el 98.9 aquí en la capital colimense, el 105.3 allá en Tecomán. También la gente que nos sigue en Facebook, les agradezco a todos y cada uno de ustedes que están desde tempranito o que en algún momento de la mañana se han ido incorporando a esta transmisión. Permítanme revisar algunos de sus comentarios. Algunas personas que nos hacían algunos comentarios técnicos sobre el audio en la transmisión en Facebook, que ya lo intentamos corregir. Le agradezco pues a Carely, a Cristina, a Leticia, a Arturo, Gerardo y Sofía y la demás gente que nos ha enviado saludos. Les agradezco el que estén con nosotros, ¿no? Y obviamente cualquier comentario es bienvenido. Tenemos en la línea telefónica de Informe 24 al doctor Michael Hirsch. Seguramente muchos de ustedes lo conocen por lo que es su práctica médica habitual, que es la cirugía plástica, pero en este contexto de pandemia ha dedicado su tiempo y sus conocimientos a ayudar a la gente que está padeciendo esta enfermedad. Doctor, muy buen día, ¿cómo estás? Miguel Ángel, muy buenos días. Pues comenzando un día lluvioso, húmedo, pero pues bueno, parece que hay huracán cerca en la costa.
Doctor, ¿cómo termina un cirujano plástico atendiendo a pacientes COVID? Cuéntanos cómo llegaste a decir, pues voy a aprovechar que seguramente en la chamba de cirugía plástica no hay mucha en este momento para hacerle útil a la sociedad. Exacto, así es la cuestión. Desde que comienza esto acá en Colima, dígase por ahí de marzo, tenemos ya conocimiento del tema de COVID-19, desde los escritos que se comienzan a hacer en China, en Wuhan, y se hacen en español, y pasa la información. En febrero, marzo, ya estamos leyendo mucho del tema, y pues nos damos cuenta que no podemos seguir haciendo cirugía plástica, no podemos estar haciendo cirugía electiva, porque no conocemos qué está pasando con este virus, no sabemos qué está pasando con esta enfermedad. Además, las agencias reguladoras internacionales, la agencia, por así decirlo, reguladora mexicana, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, pues recomiendan que las cirugías estéticas se suspendan hasta nuevo aviso. Es decir, todo el esfuerzo médico tiene que enfocarse en lo esencial, ¿no? Sí, tiene que enfocarse en lo esencial, eso es un punto, pero también otro punto, de que no sabemos cómo se comporta un paciente recién operado cuando le da COVID, o no sabemos qué pasa con un paciente si tiene COVID y está asintomático y lo operamos. Entonces, bueno, eso no lo sabíamos en aquellos meses. Al día de hoy ya lo sabemos y ya hay protocolos que tenemos que hacer antes de buscar una cirugía electiva estética. Entonces, me preguntaste cómo fue que llegué a esto. Pues bueno, en marzo dejé por un lado la cirugía plástica estética y la cirugía reconstructiva programada, y nos pusimos de lleno a estudiar y a prepararnos en el tema COVID-19, y nos acercamos a nuestra casa de trabajo, que es también la Secretaría de Salud, y estamos trabajando, soy ahorita asesor de la Secretaría de Salud, y participamos en las reuniones estatales del tema. Y entonces, pues bueno, ahí estamos. Los que hemos sido tus pacientes, ya voy a revelar algo que no había revelado, pero como Gracias. Me aceptaste la entrevista, pues puedo ya contar, porque cuando relaté mi caso en particular, pues mucha gente me preguntó y quería saber a qué médico me refería y demás. Lo primero que quisiera contar, entiendo, es que a cada paciente, dada su condición, pues requiere un tratamiento distinto. Pero, ¿qué es? Porque algunos pues se quedan nada más con el paracetamol y esperar a tener suerte de que no te pegue muy duro. Pero, ¿qué es lo que causa el COVID y cómo tratarlo? Porque creo que ahí está la diferencia entre identificarlo pronto y comenzarlo a tratar pronto. Claro, mira, gracias por la pregunta y gracias por la confianza, y pues además tuvimos un muy buen desarrollo final con los medicamentos y el manejo en lo que fue tu caso, y te agradezco la confianza que depositaste en mí para tu tratamiento. El agradecido soy yo, doctor, pero bueno. Gracias. El paciente COVID-19, primero tenemos que clasificarlo en 3 grupos. Hay pacientes de riesgo bajo, que son la mayoría, el 80% de los pacientes COVID-19 se van a curar solos con el médico, y a pesar del médico les va a ir bien. Son 80% de el grupo de pacientes enfermos de COVID-19. Hay un grupo que es el 20% restante, y ese 20% restante se divide en pacientes de de riesgo intermedio y de riesgo alto. Los de riesgo alto son los que nos preocupan, porque son los pacientes que pueden llegar a fallecer. Los pacientes de riesgo alto, ¿cuáles son? Bueno, los mayores de 60 años, los pacientes que tienen obesidad principalmente, los pacientes que tienen diabetes, hipertensión arterial,
los pacientes que están saliendo o en tratamiento por cáncer. Principalmente pacientes que tienen estados procoagulantes y estados inflamatorios sistémicos. Y pues bueno, hay otras condiciones que cada paciente tendrá que verlas con su médico. ¿El COVID es un problema de coagulación, de inflamación o qué es lo que hace el virus? El COVID-19 se nos dijo en un principio que era una enfermedad respiratoria y que la cuestión respiratoria por aquí, que los ventiladores, que la cuestión pulmonar por allá. Y de primera instancia, COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad respiratoria de forma secundaria. Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es un problema de coagulación, de daño del endotelio, de daño de la cobertura interna de los vasos sanguíneos y un problema inflamatorio intenso, porque lo que daña, a fin de cuentas, es por una parte el virus dañando directamente a los órganos y tejidos, y secundariamente, que es el daño principal, es el daño que se da por la coagulación intravascular y por la respuesta inflamatoria sistémica tan exagerada. ¿Es crucial la identificación pronta del virus y comenzar rápido el tratamiento? Para si se complica o no. Sí y no. Estamos muy enfrascados en querer hacer la prueba, en querer detectar al virus, en querer saber si tengo el virus o no. Yo creo que en lo personal, en mi criterio clínico, lo más importante es identificar clínicamente lo que está sucediendo. Clínicamente es también usando estudios de laboratorio para identificar la bioquímica, cómo se está alterando la bioquímica de la sangre, y también estudios de imagen. Por mucho, el estudio de imagen por excelencia es una tomografía simple de tórax, una tomografía simple de los pulmones. Entonces, iniciar un tratamiento oportuno, escalonado, desde los primeros días que comienzan los síntomas y principalmente en pacientes de riesgo moderado y riesgo alto, es lo más importante. La cuestión de atender COVID-19 es una cuestión de tiempos, de timing, es una cuestión de ritmo. Si nos pasamos unos días y no hicimos lo que debíamos, son días que se fueron y días que difícilmente vamos a recuperar, y el daño, los problemas en COVID pueden y van a aumentar. El tratamiento médico oportuno con antiagregantes o anticoagulantes o antiinflamatorios de diferentes tipos, es crucial iniciarlo de forma oportuna, de forma temprana, ir aumentando de forma escalonada y saber qué pacientes llevan esto. Y te repito, principalmente los pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto. Hay dos casos que seguramente se repiten mucho y quisiera tu consejo para ellos. Hay personas que comienzan a tener algún síntoma compatible con COVID, pero que también pudiera ser de otra naturaleza y que todavía no es claro, ¿no? Que tienen fiebre, que tienen cuerpo cortado, que tienen un poco de tos. Y ellos se preguntan, voy al sistema de salud pública para ver si me hacen la prueba, busco si se hace la prueba en otro lado, empiezan con toda esta duda y no saben qué tratamiento seguir. Y luego hay otras personas, que seguramente te han tocado muchos casos, que tal vez una de estas personas que tuvo COVID o que sospecha haber tenido COVID, que entró en contacto con una persona que pudiera ser, no sé, por ejemplo, conozco un caso en este momento, que entró en contacto con su madre, que su madre por sus características representaría un riesgo mayor, que su madre todavía no tiene ningún síntoma. ¿Se puede hacer algo para, si sospechas que te pudieron haber contagiado y representa algún riesgo, puedes adelantar algo cuando todavía no tienes síntomas? ¿Hay algo
preventivo para que no te pegue tan duro? ¿Qué recomendación le darías a la gente que está con muchísimas dudas de si es COVID lo que tiene o de si se pudo haber contagiado? Ok. El primer caso, el paciente que tiene COVID, que sospecha que tiene COVID-19, pues bueno, lo principal, lo primero es acudir con su médico. Un médico que sepa del manejo de COVID, que esté ya enterado, ya no creo que son ya la mayoría. Si puedes acceder al sistema de salud pública, a la Secretaría de Salud, o si tienes IMSS o tienes ISSSTE, pues sí, yo creo que vale la pena acercarse a su institución de salud. Cada institución tiene su protocolo de a quién se le toma la prueba PCR y a quién no. Pero, como te repito, hay que estar dando vigilancia y seguimiento de acuerdo a la evolución clínica. En los pacientes a los cuales no se les toma la prueba o no les tomamos la prueba PCR para detección del virus, pues podemos tomar pruebas de laboratorio donde vemos la alteración bioquímica de la sangre, como puede ser la elevación de las enzimas hepáticas, algunas de ellas, la elevación de algunas sustancias como la ferritina o el dímero D, que son sustancias en sangre que se alteran, o ver cómo se encuentra la fórmula blanca de la biometría hemática movida y alterada en sus células. Es decir, a través de estas pruebas de sangre se pudiera llegar al diagnóstico, aunque no se detecte la presencia del virus. Exacto, no detectamos la presencia del virus con esas pruebas, pero detectamos la actividad del virus y sus consecuencias bioquímicas. Otra prueba muy importante, que es altamente específica y altamente sensible, es la tomografía simple de tórax. La tomografía simple de tórax se hace en varios gabinetes aquí en Colima de forma particular. No es una prueba onerosa, tremendamente cara, lleva su costo y podría ser accesible para muchas personas. Y una tomografía simple de tórax puede detectar de forma temprana los cambios en los pulmones que el virus puede darnos, que el virus puede tener. Y aunque la persona no se sintiera tan mal, tú como médico podrías ya ver si es un caso que merece una atención más especial. Sí, es correcto. Ya el paciente no sintiéndose tan mal, teniendo poquitos síntomas, o a veces aún no teniendo, ya podríamos ver en la tomografía si hay algunos cambios por COVID-19. Y empezar de forma temprana y de forma oportuna el manejo y tratamiento de las consecuencias, y te repito, como lo es, usando antiagregantes, anticoagulantes de bajo peso molecular y antiinflamatorios, ya sean esteroideos o no esteroideos. Y la gente que tiene miedo, que estuvo en contacto con alguien que tiene COVID, Mira, se genera muchísima preocupación y seguramente te ha tocado atender muchos casos de este tipo. Sí, ahí te va, Miguel Ángel. Lo más importante es prevenirlo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Usando cubrebocas. Yo soy parte del grupo de trabajo que ayudó a que la ley del cubrebocas se implementara y fui del grupo que asistió al Congreso del Estado para platicar con los diputados y votaran 19 votos a favor con 3 abstenciones, 0 votos en contra, y pasó la ley de la obligatoriedad del uso del cubrebocas con algunas sanciones y algunas restricciones, pero ya en Colima es obligatorio el uso del cubrebocas, y esto nos ayuda a prevenirlo, nos ayuda a como sociedad estar mejor preparados para la diseminación del virus, que es por vía respiratoria. Entonces, vamos a
Y esta parte entiendo que es relevantísima, ¿no? Sí, claro, entonces, el tratar de prevenir, pero si alguien sospecha que estuvo ya en una situación de riesgo, todavía no tiene ningún síntoma, ¿hay algo que se pueda adelantar? Es decir, empezar a tomar vitamina C o tipo de cosas. Entiendo, pero quiero ser enfático y reiterativo. Lo primero que debes de hacer es, primero, entender que estamos en una pandemia. Segundo, entender que estamos en una diseminación social alta del virus y que tenemos que tener nuestro cubrebocas, aún con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros parientes cercanos. Nos tenemos que tapar nariz y boca estando junto a estas personas. Tenemos que guardar nuestra distancia, tenemos que estar lavándonos frecuentemente las manos, usando frecuentemente soluciones alcoholadas para tenerlas limpias, no tocarnos ojos, nariz ni boca. Una vez que eso pues se transgredió y decimos, sí, no traje cubrebocas, o me tosió cerca y no traía cubrebocas, que todo eso que te digo es lo que hay que hacer para prevenirlo, ya una vez que eso pasa, no hay algo que específicamente puedas hacer, así como decir, creo que me contaminé y voy a tomar mucha vitamina C, y voy a tomar vitamina D, o voy a tomar zinc. Realmente, que eso sirva para que no te dé la enfermedad, eso no está probado, y eso pues no es algo efectivo. Lo que sí es lo siguiente: COVID-19 nos ha enseñado que debemos de tener una buena alimentación, nos ha enseñado que debemos de estar delgados, nos ha enseñado que debemos de hacer ejercicio aeróbico, nos ha enseñado que debemos de tener algunos suplementos vitamínicos con nosotros. ¿Cuáles son estos suplementos vitamínicos? Vitamina C, 1 gramo al día, vitamina D, a dosis de 400 a 600 unidades al día, y el zinc de 30 a 50 miligramos al día. Son 3 de los suplementos y vitaminas que de forma empírica pues se pueden estar tomando para fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero así comprobado de forma segura médica, te digo, no hay algo que una vez que ya te contagiaste puedas hacer como para que no te dé. Y conservar la calma, me imagino, ¿no? No Sí, claro. Tratar de copiar el tratamiento de otro o ir ya a adquirir... ¿Valdría la pena, por si prevén complicaciones, tener tanque de oxígeno en casa y ese tipo de cosas? Sí, claro. Bueno, si es un paciente de alto riesgo, es un paciente que en la tomografía se ven daños pulmonares de cierta consideración, que se ha visto que su evolución ha sido difícil, pues bueno, una parte del tratamiento médico es oxígeno administrado de forma medicinal. Y el oxígeno de forma medicinal puede ser a dosis bajas, de acuerdo a lo que su médico le diga, y poder llevar la recuperación en casa. Una vez, y lo digo bajo supervisión médica. Claro. Y una vez que el oxígeno suplementario en casa pues no es suficiente y aún así hay problemas de saturación de oxígeno en sangre, pues bueno, tenemos que acudir a urgencias del hospital para tener la atención que se requiere. Pues algo también les puedo decir, Miguel Ángel, que es conveniente que cada familia pueda tener en casa un oxímetro de pulso. Es tan importante como tener un termómetro. Todos tenemos un termómetro en casa, cuando tenemos fiebre, nos tomamos la temperatura. Pero un oxímetro es un dispositivo electrónico, es un aparatito que se pone en el dedo índice, principalmente, o dedo medio, y este aparatito nos dice cuál es la saturación de oxígeno en nuestra sangre periférica. Nos dice algo así como cuánto oxígeno tenemos en la sangre. Es importante tenerlo porque los pacientes COVID-19 llegan a hacer una cuestión médica que se llama hipoxia silenciosa. ¿Qué es esto? Les comienza a bajar el porcentaje de oxígeno en la sangre sin que el paciente, sin que la persona se dé cuenta
de que eso está sucediendo. Cuando baja la saturación de oxígeno por debajo de 93%, es cuando comienzan los problemas y cuando comienzan los datos de alarma de que tenemos que acudir al médico, de que tenemos que tener atención hospitalaria, dependiendo cada caso. Entonces, si ya sabemos que tenemos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta o tos, todos esos son, o diarrea, todos esos juntos o como se van presentando, son datos de COVID-19. Y pensar que es una faringitis o pensar que es una diarrea por algo que comiste, es algo muy simplón, es algo muy así simple que no vale la pena pensar en este momento. En este momento esos datos clínicos pueden ser COVID-19 y hay que pensarlo así hasta que no se demuestre lo contrario. Y una vez que tenemos el diagnóstico clínico de COVID-19, debemos de estar monitoreando la saturación de oxígeno 2 veces al día. Porque una vez que la saturación de oxígeno comienza a bajar, o está bajando, es cuando debemos de forma oportuna tener una intervención médica para evitar complicaciones mayores que puedan llevar a la muerte. Doctor, te agradezco muchísimo. Hay un montón de temas, preguntas del auditorio que quedan en el tintero. En la medida de tus posibilidades será un gusto poder continuar conversando sobre estos temas que no se van a acabar pronto como preocupación social. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información, la valiosa información compartida con el auditorio. Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, y pues estamos a la orden y al pendiente de nuestros pacientes. Gracias, doctor. El doctor Michael Hirsch. Gracias a toda la gente que estuvo. Gracias y buen día, doctor. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Vamos a intentar resolver algunas de las dudas más adelante que nos dejó el auditorio. Le agradezco a Alex Meléndez los minutos que le robé del programa, pero queríamos aprovechar al máximo este valioso mensaje de este médico que ha dejado de lado su práctica por las razones que ya él explicó, de cirugía plástica, para ayudar a la sociedad colimense en este complejo momento que estamos viviendo. Interesantes y relevantísimos consejos que nos ha dado y que vale la pena que sigamos, sobre todo el tema del cubrebocas, para después no estar en los problemas de ya ser un paciente que pues está con la preocupación de si se le complica o no se le complica la enfermedad. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, ya hasta me robé casi todo un bloque del siguiente programa. Les agradezco y a nombre de todo el equipo yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente martes que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron